En un pueblo marcado por silencios y sombras, dos estudiantes desaparecieron en una carretera solitaria sin dejar rastro. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada terminó envolviéndose en rumores, versiones contradictorias y un secreto cuidadosamente oculto. Cada paso en esa carretera guarda un eco de angustia, y cada silencio de los testigos parece esconder una verdad prohibida. Hoy, desentrañaremos la historia que la comunidad nunca se atrevió a contar en voz alta. Un relato donde la juventud perdida se convierte en misterio, y el misterio en memoria colectiva. Este es el secreto oculto del desaparecimiento de dos estudiantes en la carretera del pueblo. La carretera del pueblo siempre había sido un camino de tránsito cotidiano. Para los habitantes, era la vía que conectaba las pequeñas comunidades con la ciudad cercana. Durante el día, parecía inofensiva, con campos abiertos a ambos lados y algunos puestos improvisados de frutas. Pero de noche, la misma carretera adquiría un carácter sombrío. La falta de iluminación, el viento que se colaba entre los árboles y la sensación constante de que alguien podía estar observando desde la oscuridad. Los estudiantes, Mariana y Luis, ambos de apenas 20 años, habían crecido en el mismo pueblo. Eran conocidos por su cercanía, compartían clases, proyectos y sueños de dejar atrás la rutina del lugar para buscar un futuro más prometedor en la capital. Aquella noche, después de una jornada universitaria, tomaron la decisión de volver en el viejo auto de Luis, atravesando la carretera que tantas veces habían recorrido. El trayecto debía durar apenas 30 minutos, suficiente para charlar sobre los exámenes próximos o las fiestas que algunos compañeros ya planeaban. Sin embargo, ninguno de los dos alcanzó su destino. Esa madrugada sus familias comenzaron a preocuparse al notar la ausencia. Lo que inicialmente parecía un retraso, pronto se transformó en la primera chispa de angustia. La policía local fue notificada al amanecer. De inmediato, se organizaron grupos de búsqueda que recorrieron el camino. Lo extraño fue que no hallaron huellas claras del auto, ni pertenencias visibles en la carretera. Solo rumores de algunos vecinos que decían haber escuchado un ruido fuerte en la madrugada, como un frenazo acompañado de gritos apagados, pero nada pudo confirmarse con certeza. La angustia creció con rapidez. Los padres de Mariana insistían en que su hija jamás dejaría de comunicarse sin motivo. La familia de Luis, por su parte, repetía que él conocía cada curva de la carretera, que no podía haberse perdido de esa manera. A medida que los días avanzaban, la tensión se extendió como un eco por todo el pueblo. Las miradas se tornaron más cautelosas y muchos comenzaron a evitar ese camino después del atardecer. La carretera, antes rutinaria, se transformó en escenario de un misterio que aún hoy late en el recuerdo colectivo. Era como si las sombras hubieran tragado no solo a los estudiantes, sino también la confianza del pueblo en sus propios caminos. El amanecer siguiente al desaparecimiento de Mariana y Luis estuvo marcado por una sensación densa, casi irrespirable. El pueblo entero se enteró en cuestión de horas. Dos jóvenes conocidos, queridos, habían desaparecido en un trayecto de apenas 30 minutos. La carretera, antes vista como rutina, ahora era percibida como un pasaje hacia lo desconocido. Los primeros grupos de búsqueda se formaron con voluntarios, vecinos que conocían cada curva del camino. Se revisaron zanjas, terrenos baldíos y hasta los árboles que se inclinaban sobre el asfalto. Sin embargo, nada apareció. Era como si el auto y los estudiantes hubieran sido engullidos por la misma oscuridad de la noche. Un oficial de policía comentó en voz baja que lo extraño era la total ausencia de huellas, ni marcas de freno prolongadas, ni restos de choque, ni pertenencias tiradas. Solo silencio. Eso abrió la puerta a interpretaciones más inquietantes. ¿Podía tratarse de una desaparición planeada? ¿O era un accidente tan cuidadosamente borrado que parecía intencional? Las familias rechazaron la primera hipótesis. Mariana había dejado su mochila lista para el examen del día siguiente, con los apuntes subrayados y una nota para su madre sobre el desayuno. Luis había comentado con su hermano que al regresar arreglaría un problema del auto. No había motivos aparentes para que ambos huyeran. Con el paso de los días,
los rumores comenzaron a crecer. Algunos aseguraban haber visto luces extrañas en la carretera esa noche, como si varios vehículos hubieran estado estacionados en lugares inusuales. Otros decían que escucharon un motor forzado y luego un silencio abrupto, seguido de un ladrido que se extendió por minutos. Nada de eso quedó registrado en los reportes oficiales. La angustia del pueblo fue alimentada por la incertidumbre. Nadie sabía a quién creer, a los policías que pedían calma, o a los vecinos que juraban que había algo más detrás de la desaparición. Mientras tanto, la carretera permanecía intacta, como si no quisiera entregar ningún vestigio. Las familias, desesperadas, comenzaron a pegar carteles con las fotografías de Mariana y Luis en postes y paredes. Se buscan, decían las hojas, acompañadas de números de contacto. Cada rostro reflejaba juventud interrumpida, sueños que ya no tenían lugar en el presente. El eco de la desaparición no solo retumbó en los hogares de las familias afectadas, se instaló en la memoria colectiva del pueblo, como una advertencia muda de que no todo lo que ocurre en la carretera es visible a los ojos de quien pasa. Era un recordatorio inquietante. En medio de la rutina más común, lo inexplicable puede irrumpir y borrar vidas enteras en cuestión de minutos. La primera semana de búsqueda dejó al pueblo en un estado de vigilia permanente. Cada amanecer traía la esperanza de una noticia, y cada anochecer devolvía la frustración de no haber encontrado nada. Los padres de Mariana y Luis se turnaban entre la comisaría, la carretera y los medios de comunicación locales. No querían que el caso se enfriara, porque sabían que en muchos otros desaparecimientos, la falta de presión terminaba enterrando las investigaciones bajo el polvo del olvido. Los periódicos regionales publicaron titulares sobrios. 2 estudiantes desaparecen en carretera local. El tono parecía distante, casi frío, como si se tratara de un hecho más dentro de una lista de sucesos. Sin embargo, en el pueblo El Zintose, ambiente era completamente distinto. Allí no se hablaba de otra cosa. Las conversaciones en la plaza, en la tienda, en la iglesia y hasta en las cocinas familiares giraban alrededor de la misma pregunta. ¿Qué pasó esa noche? Un detalle comenzó a inquietar a los más observadores. Varias personas afirmaron haber pasado por la carretera en la madrugada y notar la presencia de un vehículo con las luces apagadas, estacionado en un punto cercano a la curva más cerrada. Algunos aseguraron haber visto sombras moverse alrededor. Cuando se les pidió dar declaración oficial, muchos se retractaron o dijeron que no recordaban con claridad. El miedo al qué dirán, o quizás algo más profundo, pareció sellar sus labios. La policía insistió en que no había pruebas suficientes para seguir esa línea. Alegaban que el terreno estaba demasiado alterado por los propios voluntarios que habían caminado buscando pistas. A cada intento de señalar contradicciones, las autoridades respondían con evasivas. Esa actitud levantó sospechas. ¿Era incompetencia o un deseo de no remover demasiado? Mientras tanto, los padres de los estudiantes se aferraban a cualquier indicio. Revisaron las redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes. Todo indicaba normalidad hasta el último instante. Mariana había enviado un mensaje a una amiga confirmando que ya iban de regreso. Luis había hecho una llamada corta a su hermano diciendo que en 20 minutos estaría en casa. Después de eso, silencio absoluto. Lo que más estremecía era la sensación de que alguien sabía más de lo que decía. Los silencios en el pueblo se volvieron pesados, incómodos. Algunos vecinos preferían bajar la mirada antes que responder preguntas directas. Otros se justificaban diciendo que no querían problemas. La carretera, escenario físico del misterio, parecía extenderse ahora dentro de las propias conciencias de quienes guardaban fragmentos de verdad. La angustia no era solo por la ausencia de los jóvenes, sino también por la certeza de que algo estaba siendo ocultado deliberadamente, como si una mano invisible dictara hasta dónde podía llegar la conversación pública. La segunda semana trajo consigo nuevas versiones, cada una más contradictoria que la anterior. Un jornalero afirmó haber visto el auto de Luis en dirección opuesta a la habitual, como si hubiera dado la vuelta antes de llegar al pueblo.
Otro aseguró haber escuchado un estruendo metálico cerca del río, aunque al revisar la zona no encontraron nada. Las autoridades, en lugar de profundizar en estas pistas, parecían deseosas de descartarlas rápidamente. Los familiares comenzaron a sentirse solos en la búsqueda. Fue entonces cuando organizaron una vigilia en la plaza central, encendiendo velas frente a las fotografías de Mariana y Luis. La escena conmovió a muchos y al mismo tiempo incomodó a otros. Había quienes murmuraban que era mejor no insistir demasiado, que remover secretos viejos podía traer consecuencias. Ese fue el primer indicio claro de que el caso no solo trataba de una desaparición, sino de un silencio impuesto. En los cafés y esquinas se hablaba de cosas raras que habían ocurrido antes en esa carretera, sucesos de los que nunca se hizo registro oficial. La gente más mayor recordaba historias de camiones detenidos sin razón, de jóvenes que decían haber sido perseguidos por vehículos sin placas, de luces que aparecían en la curva y luego se desvanecían sin explicación. Las familias, sin embargo, no estaban dispuestas a resignarse. Mariana era una estudiante aplicada de pedagogía, Luis un entusiasta de la ingeniería. Ambos tenían planes claros para sus vidas. El pueblo entero sabía que su desaparición no podía ser un simple accidente olvidado. Un periodista independiente llegó desde la ciudad tras escuchar el rumor. Se presentó en casa de los padres de Mariana, ofreciendo contar la historia desde otra perspectiva. Su grabadora captó testimonios que nunca habían sido solicitados por la policía. Vecinos que antes callaban comenzaron a hablar en voz baja. Alguien había visto luces extrañas, otro recordaba una camioneta oscura rondando la zona, y otro más decía haber escuchado voces en discusión cerca de la curva. Sin embargo, apenas esas versiones comenzaron a circular, la tensión aumentó. Algunos testigos se desdijeron, otros desaparecieron de la conversación pública y el periodista recibió advertencias anónimas de que era mejor no seguir escarbando. Para los familiares, esas señales no eran simples coincidencias. Todo parecía indicar que la carretera no solo escondía la desaparición de dos estudiantes, sino un entramado de silencios mucho más profundo. Algo se había decidido ocultar, y cada día que pasaba, la angustia crecía como una herida que nadie quería nombrar en voz alta. La llegada del periodista avivó una llama que muchos creían apagada. Su insistencia en preguntar lo que otros evitaban empezó a incomodar a las autoridades locales. En una rueda de prensa improvisada, el jefe de policía repitió frases vagas. «Estamos siguiendo todas las líneas de investigación. No hay indicios de violencia. Es probable que se trate de una fuga voluntaria». Esa última afirmación desató indignación. ¿Cómo podían hablar de fuga cuando los estudiantes habían dejado todo en orden? Sus documentos, sus apuntes, sus planes inmediatos eran prueba de que no existía intención alguna de desaparecer. El pueblo interpretó esas declaraciones como un intento de desviar la atención. El periodista continuó hurgando. Descubrió que en los archivos de la comisaría había reportes previos sobre la misma carretera, quejas de personas que aseguraban ser seguidas por vehículos desconocidos, llamadas por ruidos extraños en la madrugada, denuncias que nunca llegaron a investigación formal. Todo estaba registrado en notas dispersas, archivadas bajo la etiqueta de incidentes sin relevancia. Mientras tanto, los padres de Mariana y Luis vivían entre la esperanza y la desesperación. Cada día alzaban pancartas en la plaza. Cada noche organizaban oraciones colectivas. El dolor se transformaba en fuerza, pero también en agotamiento. La ausencia se volvía más insoportable conforme los días pasaban sin respuesta. La tensión en el pueblo alcanzó un punto crítico cuando un campesino confesó en privado haber visto algo aquella noche. Aseguró que escuchó un choque seco y que minutos después vio un grupo de personas empujando un vehículo hacia un terreno baldío. Según su relato, había voces de mando y una prisa nerviosa en la oscuridad. No quiso declarar oficialmente por miedo. Ese testimonio nunca llegó a los informes, pero circuló de boca en boca. Y con él, una sensación de que lo ocurrido no había sido un accidente. Si era cierto,
Alguien había intervenido para borrar huellas, alguien con poder suficiente para callar a quienes podían haber visto demasiado. La carretera se convirtió en un espacio cargado de símbolos. Durante el día, los automovilistas aceleraban al pasar por la curva del misterio. De noche, pocos se atrevían a cruzarla. En el pueblo, las historias se multiplicaban. Algunos decían que habían visto sombras paradas en el borde del camino, otros que escuchaban un murmullo cuando el viento soplaba fuerte. El periodista regresó con más preguntas. Descubrió que la curva donde supuestamente ocurrió todo tenía un historial de incidentes ocultos. Archivos antiguos hablaban de camiones desaparecidos por horas y reaparecidos más adelante sin rastro de conductor. En otro reporte, un grupo de viajeros denunció haber sido obligados a detenerse por un retén inexistente. Todo eso había quedado archivado como rumores infundados. La presión pública aumentaba. El caso ya no era solo un dolor para dos familias. Se había convertido en una herida abierta para toda la comunidad. Sin embargo, cada intento de escarbar más profundo parecía despertar resistencias invisibles. Los periodistas externos eran intimidados, y algunos vecinos que habían dado testimonio comenzaron a retractarse con excusas torpes. Los padres de Mariana y Luis no cedieron. Convocaron una marcha silenciosa en la carretera. Decenas de velas fueron colocadas a lo largo del asfalto, iluminando la oscuridad que parecía devorar a sus hijos. El acto fue poderoso, pero también incómodo para quienes preferían que el tema se diluyera. La angustia crecía en un doble sentido, por la ausencia de respuestas y por la certeza de que el silencio era deliberado. Era como si detrás de la carretera existiera un pacto tácito de ocultamiento, un acuerdo invisible que pesaba sobre todos. Con el paso de los meses, el caso se volvió un punto de división. Estaban quienes exigían justicia y quienes repetían que lo mejor era dejar todo en manos del tiempo. El periodista, antes recibido con gratitud, empezó a notar miradas hostiles. En la comisaría ya no lo atendían con la misma disposición. Fue entonces cuando apareció una nueva pista. Un ex policía jubilado confesó que en su época escuchó sobre operativos nocturnos en la misma carretera, operativos que nunca se reportaron oficialmente. Según él, había vehículos sin identificación que bloqueaban el paso y retenían a ciertos conductores. Nadie sabía bajo qué autoridad actuaban. El exagente se negó a dar nombres, pero sus palabras coincidían con los rumores de retenes falsos. Aquello reforzó la sospecha de que la desaparición de Mariana y Luis no había sido un hecho aislado, sino parte de un patrón silenciado. El periodista logró grabar parte de esa confesión, pero cuando intentó publicarla en un medio regional, el reportaje fue retirado sin explicación. Era como si hubiera manos más grandes borrando todo intento de registrar la verdad. Para los familiares, cada pista bloqueada era un recordatorio doloroso. No solo buscaban a dos jóvenes, sino que enfrentaban un muro de intereses invisibles. La angustia se mezclaba con indignación. Algo en la carretera pertenecía al terreno de lo prohibido, y cualquier intento de nombrarlo parecía despertar fuerzas silenciosas que imponían miedo. El clímax emocional llegó en el aniversario del desaparecimiento. Las familias organizaron un acto de memoria frente a la curva. Colocaron flores, fotografías y una cruz simbólica en honor a Mariana y Luis. Decenas de personas acudieron. Sin embargo, entre la multitud reinaba una mezcla de tristeza y temor. Fue allí donde una mujer mayor rompió el silencio. Dijo que años atrás también había perdido a su hijo en circunstancias similares en la misma carretera. Según ella, las autoridades le aconsejaron no denunciar demasiado, porque no convenía. Nadie la contradijo. Su testimonio fue como un rayo. El caso no era único, sino parte de una cadena de sucesos repetidos y ocultados. La comunidad entendió entonces que lo ocurrido con Mariana y Luis no solo revelaba un misterio personal, sino un secreto estructural. La carretera no era solo un tramo de asfalto, era un espacio marcado por desapariciones nunca esclarecidas, por un patrón de silencio que se repetía década tras década. La angustia se transformó en rabia contenida.
Los padres exigieron investigaciones federales, pero las gestiones se estancaron en papeleo. Todo indicaba que la verdad no se hallaba en expedientes oficiales, sino en los silencios del pueblo. El periodista, a pesar de las amenazas, continuó grabando testimonios. Cada palabra recogida reforzaba la misma idea. La carretera era un escenario de encubrimientos, y el secreto no estaba en lo que se veía, sino en lo que nunca se permitía nombrar. El secreto oculto empezó a tomar forma. Lo que se tejía en rumores ahora se articulaba en un relato colectivo. Retenes falsos, vehículos sin placas, silencios impuestos. La desaparición de Mariana y Luis se convirtió en símbolo de todas las voces apagadas. Un anciano del pueblo lo resumió en una frase: la carretera no se traga a la gente sola. Alguien la usa para desaparecerlos. Esa declaración, aunque nunca quedó en registros, se convirtió en el eco más fuerte entre los vecinos. La angustia ya no era solo por los dos estudiantes, sino por el peso de un patrón que se repetía. El miedo impedía a muchos hablar, pero el dolor de las familias mantenía la llama viva. La carretera, iluminada por velas y cruces simbólicas, se volvió un altar improvisado de memorias perdidas. Las preguntas seguían sin respuesta, pero la certeza crecía. Lo que ocurrió aquella noche fue ocultado deliberadamente. La ausencia de huellas, las aversiones contradictorias, los testimonios silenciados apuntaban a un mismo destino. El secreto de la carretera no estaba en el accidente, sino en la manipulación posterior. Con el paso del tiempo, el pueblo aprendió a convivir con la ausencia. La carretera sigue allí, atravesando campos y conectando comunidades, pero ya nadie la ve como un simple camino. Para muchos, es un recordatorio permanente de lo que nunca se resolvió. Los padres de Mariana y Luis mantienen vivo su recuerdo. Colocan flores en la curva, organizan actos de memoria y repiten los nombres de sus hijos para que el silencio no los borre. El periodista, aunque ya no publica sobre el caso, conserva sus grabaciones como un archivo secreto de voces que el poder intentó callar. La comunidad, marcada por la angustia, carga con una doble herida, la de la juventud perdida y la de la verdad enterrada. El secreto oculto de la carretera sigue siendo un rumor imposible de confirmar, pero demasiado fuerte para ignorar. Cada noche al pasar por la curva, muchos bajan la velocidad y sienten un escalofrío. No es solo el recuerdo de Mariana y Luis, es la certeza de que la carretera guarda memorias que nunca fueron reveladas. Un silencio pesado que aún hoy se extiende como sombra sobre el pueblo. El eco de aquel desaparecimiento se transformó en símbolo, de angustia, de misterio y de resistencia frente al olvido.